El secreto para tener éxito sin esfuerzo alguno. Destinados para reinar. Todo lo que tocamos es bendecido. Éxito a pesar de nuestras embarradas. Favor inmerecido. Lo único que necesitas es creer bien. Libertad de la condenación. Pues estos son algunos de los títulos de libros muy atractivos que se venden con mucha facilidad. Y se vende porque esto es lo que nuestra carne desea. La única pregunta es, ¿será que todo lo que nos dicen estos libros es la verdad de Dios? ¿Es cierto? ¿Podemos creer lo que alguien está diciendo simplemente porque satisfacen nuestros deseos? Pues según de Timoteo 4:3 dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Entonces, que algo a usted le guste no quiere decir que sea la voz de Dios o palabra del Señor. Recuerden, como vimos el domingo, el fin de semana, lo que Pedro nos advirtió acerca de Pablo. En 2 Pedro 3:15, esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que significan algo muy diferente. Pues hoy hay algo que se podría llamar la revolución de la gracia. Y alrededor de esto quiero hablar de tres cosas. En primer lugar, lo bueno de este nuevo mensaje de gracia. Lo bueno que traes, por ejemplo, no se trata de lo que nosotros hacemos, sino de lo que ya Jesús hizo por nosotros. Eso es bueno. Nosotros no somos salvos por nuestras obras, sino por lo que Él ya hizo. Y toda nuestra vida debe girar alrededor de eso. No lo que nosotros hacemos, sino lo que hace Jesús. Lo otro bueno de este mensaje nuevo de la gracia es que exalta a Jesús. Muchas personas que han tenido un encuentro con la gracia de Dios en estas conferencias salieron más enamoradas de Jesús. Algunos dijeron: no estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, pero salí enamorado de Jesús. Otra cosa, da libertad. Libertad del pecado, libertad de la culpa, libertad también de el esfuerzo de tratar de complacer a Dios. Y eso es bueno. Y esa es la gracia sana de la palabra. Dios también ha permitido esta revolución de la gracia, porque en la iglesia cristiana a veces nos enfocamos más en el comportamiento del cristiano que en la obra completa de Jesús en la vida de ese cristiano. Nos fijamos más en lo externo que en lo interno, y Dios no quiere eso. Dios quiere que llevemos a la gente a poner sus ojos en Cristo y no en sus esfuerzos. Se trata de Dios y no de nosotros, y esto es algo bueno. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Otra cosa buena de este mensaje de gracia es que la misma gracia que nos salvó también nos santificó. ¿Será posible, dice Gálatas 3:3, que sean tan tontos después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Entonces, a veces se nos olvida que fuimos salvos por la gracia de Dios, sin nosotros hacer nada, simplemente recibiendo lo que Él hizo. Y tratamos luego de vivir nuestra vida cristiana con esfuerzos humanos. Y lo que debemos hacer es creer
en la misma gracia que nos salvó, creer que esa misma gracia nos santifica. Esto es otra cosa buena de este nuevo mensaje de gracia. La ley no pudo acabar el pecado en nosotros, la cruz sí. Otra cosa buena, Romanos 6:14, la ley de Moisés no podía salvarnos o liberarnos del pecado porque nuestra carne o nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Envió a Jesús para morir en la cruz. Y a través del cuerpo de Jesús clavado en la cruz, Dios el Padre declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Entonces, esto es algo bueno y necesario. Ya el pecado, por la obra de Jesús, no por nuestros esfuerzos, el pecado ya no tiene control o dominio sobre nosotros. Romanos 6:14 dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. En esa libertad, el pecado ya no es nuestro amo. Pero nosotros necesitamos creer esto. Se trata de creer bien. O sea, en Cristo el pecado ya no es nuestro amo. Y otra cosa buena es que cuando conocemos lo que ahora somos o tenemos en Cristo, que es salvación, perdón de nuestros pecados, fuimos declarados justos, fuimos hechos justos, tenemos libertad del pecado. Cuando sabemos eso, podemos reinar sobre el pecado, ¿no? Entonces el enemigo quiere hacerle creer que usted todavía es esclavo del pecado. No, en Cristo yo ya no soy esclavo del pecado, yo ya soy santo. Yo ya soy sano. Entonces yo puedo reinar sobre el pecado, sobre las enfermedades, sobre los problemas financieros y sobre las relaciones rotas. Entonces este despertar del mensaje de gracia en la iglesia cristiana a nivel mundial ha tenido un resultado muy positivo en muchas personas. Pero infortunadamente el diablo se aprovechó también de este despertar para introducir algunos errores que necesitamos conocer. Y esto me lleva al segundo punto, y es lo neutral de este nuevo mensaje de gracia. O sea, ni malo ni bueno, neutral. Y debido a esto, nosotros podemos inclinarlo hacia el lado bueno o hacia el lado malo. Verdades que pueden ser interpretadas o usadas de manera equivocada. Una, todos nuestros pecados ya fueron perdonados. Esa es una verdad. Pero yo puedo llevarlo al lado bueno y de creer, bueno, como soy perdonado, voy a vivir en santidad. O puedo inclinar esta verdad hacia el lado malo y usarlo como una licencia para pecar. Como ya todos mis pecados fueron perdonados, pasado, presente y futuro, comamos y bebamos. Y ese es el problema. Lo otro, Jesús lo hizo todo por nosotros. Lo bueno de esto es que, puedo descansar en la gracia de Dios. Lo malo es que puede producir como resultado un cristianismo sin ningún tipo de compromiso. No, Dios todo lo hizo por mí, yo no hago nada. O un compromiso de dame, de mendicidad. Un cristianismo de estanque. Pero otra verdad neutral es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces yo puedo tomar eso e inclinarlo al lado bueno o al lado malo. Pablo mismo nos advierte en Romanos 6:14, en Romanos 6:15, que muchos usarían esa gracia, o el hecho de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, lo usarían para pecar. Entonces, para que esto no suceda, lo que nosotros necesitamos es conocer la ley de Dios. No porque estamos bajo la ley, sino porque yo quiero conocer la voluntad de Dios.
Yo quiero conocer el estándar de vida de Dios. Pero vamos luego al tercer punto, y es lo malo de este nuevo mensaje de gracia. Lo que pasa es que este mensaje ha traído tantas cosas buenas en algunas personas que por eso han pasado por alto las cosas malas. Y es ahí donde debemos tener cuidado. En primer lugar, el antinomismo. Es una palabra bien vieja desde por ahí el siglo X. Y es simplemente una corriente de personas que creen que como las leyes de Dios no se necesitan para la salvación, por eso no tienen que ser guardadas. Y algunos autores usan, autores de esta hipergracia, usan Hebreos 8:7 para decir, ojo con esto, que Dios se dio cuenta de que su ley o su antiguo pacto fue un error. Y por eso tuvo que hacer un nuevo pacto. Ahora pregunto, ¿será que Dios se equivoca? O sea, ¿será que todo este Antiguo Testamento es un error? Porque sutilmente eso están diciendo. Todo eso fue un error. Y por eso llegó el nuevo que anuló y destruyó y acabó totalmente con el viejo. Entonces, quiero que leamos lo que dice Hebreos 8:7 para darnos cuenta qué es lo que realmente dice. Versículo 7 dice: si el primer pacto, antiguo pacto, no hubiera tenido defectos. Entonces, esa primera parte nos puede dar a entender que, como que sí fue un error. Si no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos, ¿dónde? En el pueblo, en la gente. El problema no fue la ley. El problema fue la gente a quien se le dio la ley. Entonces, por eso, por encontrar defectos en la gente, Dios dijo: llegará el día en que haré un nuevo pacto. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Por eso les di la espalda, dice el Señor. El problema no fue el pacto, el problema fue la gente. Dios no se equivocó con el antiguo pacto, porque Él tenía un propósito con su ley. Uno de los propósitos de la ley de Dios es hacernos conscientes del pecado. Sin esa ley, la gente no sabría que matar es pecado, que robar es pecado. Entonces, uno de los propósitos de la ley fue hacernos conscientes del pecado. Esta conciencia del pecado y la incapacidad de nosotros de cumplir la voluntad de Dios nos lleva a buscar una solución. Y esa solución es Jesús, el único que nos puede salvar. Segundo propósito de la ley, llevarnos a Jesús. Pero el tercer propósito de la ley es lo que dice 2 Timoteo 3:16, hacernos ver hoy todavía lo que está mal, conciencia de pecado, y enseñarnos a hacer lo correcto, revelarnos sus propósitos. Entonces, ya en Cristo, bajo la gracia, nosotros no tenemos que cumplir las leyes ceremoniales, que fueron las que Dios le dio a la nación de Israel, ni las leyes civiles de la nación. Ahora, son buenas. Las naciones que cumplen las leyes civiles de Dios, pues van a prosperar. Entonces nosotros no tenemos que hacerlo, pero sí tenemos que guardar las leyes morales, no para ser salvos, porque ahí es donde está toda la confusión. No guardamos la ley para ser salvos, no. Guardamos la ley moral porque queremos complacer a Dios, porque queremos agradarlo. Entonces, no somos salvos por obras. Somos salvos por gracia para tener buenas obras.
Y para tener buenas obras tenemos que conocer las leyes morales de Dios. Entonces, el primer punto de lo malo de este mensaje de la gracia es que es el antinomismo, anti-ley. Lo segundo es el énfasis excesivo y permanente que se hace en el evangelio de Pablo. Jesús y Pablo predicaron el mismo mensaje. Por eso debemos preguntarnos cuál es su obsesión por el evangelio que predicó Pablo. Y no quiero mencionar los libros ni los predicadores, simplemente menciono estas cosas para cuando usted lee un libro y descubre, oye, todo el tiempo hablan del evangelio de Pablo. De esto nos estaban hablando en la iglesia. ¿Sí? No quiero exhibir públicamente a estos que están confundiendo a la iglesia cristiana, pero quiero que cuando ustedes lean sus libros lo sepan. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué le tienen tanto miedo al evangelio que predicó Jesús? Porque todo el tiempo su énfasis es el evangelio que predicó Pablo. Pues simplemente porque muchos de ellos no creen en lo que predicó Jesús. Por eso prefieren sacarlo totalmente del contexto. Pero Jesús predicó el evangelio. Dice en Lucas 8:3, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia, el evangelio, el mensaje de la gracia. Y no solo eso, sino que le digo a los discípulos, vayan y prediquen la buena noticia, el evangelio que yo les prediqué. Entonces es el mismo evangelio, pero por algo le tienen miedo. La tercera cosa mala es que no conocen la doctrina de la salvación. Y hoy no lo voy a compartir porque este es de mis mensajes favoritos, porque el mensaje de la cruz es un mensaje no solo de gracia, sino también de justicia. El mensaje de la cruz es una historia de amor redentor. Es la historia más bonita que existe en la humanidad. Pero para nosotros poder entender la gracia de Dios, primero tenemos que entender su justicia. La gracia jamás puede estar separada de la justicia. Y fue en la cruz en donde se besó la justicia y la gracia, la justicia y el amor. En la cruz fuimos declarados justos, eso es gracia. Pero fuimos declarados justos porque el castigo justo que merecía nuestro pecado cayó sobre Jesús. Eso es justicia. No podemos predicar a lo rico de la cruz sin recordar el que quedó clavado, sacrificado, muerto en esa cruz. Si yo saco la justicia de Dios, voy a pecar, voy a menospreciar la obra de Cristo. Yo tengo que entender que mi pecado le ocasionó a Jesús la muerte. Entonces, el mensaje del evangelio, el mensaje de la cruz, es un mensaje de gracia, pero también de justicia, que no se nos olvide. Para que exista la gracia, siempre tiene que haber un sacrificado, un inocente que muera por el culpable. Y ese inocente es Jesús. Si no, entonces hay inmunidad, hay derecho para seguir pecando. Y eso es lo que el enemigo obviamente quiere. Lo siguiente malo de esta revolución de la gracia es que no creen en la convicción del Espíritu Santo. Su obsesión permanente por tener una vida sin sentirse culpables. No, o sea, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. O sea, si yo peco, no quiero sentirme culpable, no quiero esa culpabilidad. Entonces, esa obsesión permanente los ha llevado a creer
que el Espíritu Santo no convence de pecado. Confunden la condenación, que es algo que viene del diablo. Cuando un tipo se queda viendo pornografía, cuando una mujer le es infiel a su esposo y a sus hijos, de manera inmediata el diablo lo hace sentir miserable, condenado. Eso es cierto. Pero cuando usted logra quitar la culpabilidad, la condenación, el remordimiento que es puesto por el diablo, ahí debe estar la convicción del Espíritu Santo, que quiere mostrarle a usted que ese pecado de inmoralidad sexual, ese pecado de pornografía, no le agrada a Dios. Eso se llama convicción de pecado. La culpa del diablo, dice la Biblia, lleva a la muerte. La convicción de pecado lleva al arrepentimiento. Ellos no quieren aceptar esto. ¿Por qué? Porque quieren sentirse bien. Y por eso no creen en mensajes que confronten el pecado. No nos predique pecado, predíquenos de la salvación, predíquenos buenas nuevas, pero no nos confronte el pecado. Por eso mismo, todo el tiempo se quieren sentir bien. Esta es quizá la razón principal por la cual rechazan la ley de Dios. Lo siguiente, el creyente no tiene que arrepentirse de su pasado ni confesar sus pecados. Ellos dicen que como ya somos perdonados, y eso es cierto, en Cristo todos aquí somos perdonados, pero entonces por eso ellos dicen que no tenemos que confesar nuestros pecados. Pero aunque nosotros ya fuimos perdonados, Dios quiere que reconozcamos nuestros pecados, así como nosotros ya perdonamos a nuestros hijos o a nuestro esposo o nuestra esposa, pero queremos que esa persona venga y reconozca su pecado y nos diga: perdóname. Dios también. La confesión de nuestro pecado es también una manera de restaurar nuestra relación con Dios el Padre después de embarrarla. El pecado no nos hace perder la salvación, pero sí daña nuestra relación con Dios. Cuando yo me acerco a Dios y le digo: perdóname, de manera inmediata se restaura la relación. La confesión de pecado es también el camino que Dios nos ha dado para salir de la tentación. ¿No? Todos somos tentados, pero ahí en el momento de la tentación está Jesús dándonos la salida. ¿Y cuál es la salida? Confesión de pecado. Reconozco que quiero pecar, reconozco que este deseo está en mi carne, pero te pido que tú me ayudes. Con ese reconocimiento el Señor nos saca del pecado. También cuando nosotros sacamos el pecado a la luz, cuando nosotros decimos: soy alcohólico, soy una persona que se enoja con facilidad, soy una persona amargada, soy lo que sea. En ese momento sacamos, o por medio de esta confesión, estamos sacando la basura de nuestra vida. Y cuando nosotros sacamos la basura de nuestras vidas, le cerramos las puertas al enemigo. Por eso el Señor nos dice en su palabra una y otra vez: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y por eso, dentro del modelo de oración que Jesús nos dio, que es el Padre Nuestro, siempre hay una parte en donde decimos: y perdona mis pecados, así como yo perdono el pecado de otros. La confesión de pecado es idea de Dios. Y en mi opinión, lo peor de esta enseñanza, de esta hipergracia, tiene que ver con esto. Pero lo otro, no predican las palabras de Jesús. ¿Por qué razón? Porque muchas de las palabras de Jesús contradicen sus doctrinas erróneas. Por ejemplo, la ley de la siembra y la cosecha lo predicó Jesús. La confesión de pecado. Las promesas tienen condiciones. Si haces esto, entonces voy a hacer esto.
el famoso Sermón del Monte, la oración del Padre Nuestro. Todas estas enseñanzas contradicen a sus doctrinas erróneas. Entonces, para evitar eso, prefieren sacar a Jesús del cuadro y lo mandan a otra dispensación, lo mandan al Antiguo Testamento y dicen: es que la nueva dispensación se inicia el momento en el cual Jesús asciende al cielo, y eso es falso. Y como el domingo les compartí, eso es el espíritu del anticristo, anti Jesús. Saquemos a Jesús. Otra cosa mala acerca de la hipergracia es la siguiente frase que ustedes van a encontrar en sus libros una y otra vez: no estoy dando licencia para pecar. Ahora, ¿por qué tienen que repetir esta frase tantas veces en sus libros? Pues porque realmente su enseñanza está dando permiso para pecar. Entonces todo el tiempo tienen que decir: hey, no estoy dando licencia para pecar, pero sí me lo está dando. Y todo porque no predican santidad, no predican las leyes morales, no confrontan el pecado de la gente, no creen en la convicción de pecado, le tienen miedo a ser legalistas. ¿Y saben cuál es el resultado de esto? Cristianos mundanos, cristianos mediocres, pecado en medio de los cristianos. Recuerdo que un día fuimos con mi esposa a una iglesia en donde tienen un poquito esta corriente, y en medio de la alabanza mi esposa vio que un niño ahí con 7 años estaba feliz leyendo un libro, y ella pensaba que era un libro lindo cristiano, y cuando lo miró era un libro de Harry Potter en la casa de Dios. ¿Y por qué? Pues como no predican en contra del ocultismo, en contra de la brujería, en contra de la hechicería, la gente se lee esos libros. También en una ocasión mi hija estuvo con los jóvenes, y ¿cuál fue la gran sorpresa? Decían groserías los jóvenes cristianos. Y no solo eso, sino se tomaban fotos y hacían pistola con los dedos. Una iglesia que por ahí tuvo a unos invitados especiales, se fue a pagar la cuenta del hotel, y la sorpresa es que casi toda la cuenta era de trago. O sea, tuvieron ahí su juerga. Y todo esto es ¿por qué? Porque no estoy dando licencia para pecar, pero el resultado de mi predica es que la gente va a pecar. Otra cosa mala de esta tendencia es que no hay fruto ni en la vida de estas personas ni en sus iglesias. Ahora, yo sé que algunos me van a decir: no, pero yo conozco muchas de estas iglesias, son bien grandes. Que sean grandes no quiere decir que tengan fruto. Recuerden que al comienzo multitudes siguieron a Jesús. ¿Pero por qué? Porque les dio lo que ellos querían, les dio comida, les sanó sus enfermedades. Pero el momento en el cual Él comenzó a confrontar su pecado, la Biblia dice: las multitudes se fueron. Entonces, obvio, en una iglesia en donde no hay confrontación de pecado, puede haber multitudes, pero con el tiempo esas multitudes se van a ir. Nosotros nos hemos dado cuenta de algo, y es que si nosotros no predicamos la santidad, la gente va a terminar yendo de la iglesia. O sea, yo prefiero que se larguen de una y no que estén aquí 20 años. No, y luego después le digo: pero usted tiene que ser santo. No, que se vayan de una. Porque al final de cuentas se van a ir. La otra razón por la cual no hay fruto es porque Dios no va a dar la unción de multiplicación a una iglesia mediocre, a una iglesia en donde no se predique santidad. Dios no lo va a hacer. Otra cosa, el fruto no siempre se mide de manera inmediata. Fruto realmente se mide de generación en generación. Y esa debe ser la pregunta: ¿qué va a pasar con mis hijos y con los hijos de mis hijos?
De nada sirve que yo sea salvo, que yo me mantenga con Dios, si mis hijos y los hijos de mis hijos no se mantienen con Dios. Otra cosa, otro error de esta corriente es que no creen en las consecuencias del pecado. No creen en las bendiciones y maldiciones. No creen en la ley de la siembra y la cosecha. No creen que las promesas de Dios tienen condiciones. O sea, no sé qué Biblia leen, pero la Biblia dice, si haces esto, entonces esto. No lo creen. Diezman porque aman a Dios, y eso es muy lindo, que uno diezme porque aman a Dios, pero no esperan que Dios los bendiga a cambio. Y eso me parece, wow, lindo. Pero la Biblia nos muestra que si nosotros diezmamos, lo hacemos no solo porque amamos a Dios, debe ser la razón principal, pero también Dios nos garantiza cielos abiertos y bendición hasta que sobreabunde. Pero al otro lado la Biblia dice que si no diezmamos hay doble maldición. Entonces ellos ni predican lo uno ni lo otro. Entonces la gente diezma solo porque aman a Dios, y me parece muy lindo. Pero ¿cuántos simplemente porque no se predique las consecuencias de nuestras acciones, cuántos simplemente no están dándole nada a Dios y están viviendo bajo maldición? Ellos no creen que el pecado empobrece. No creen que una de las causas, no digo la única, pero una de las causas de la enfermedad es el pecado. Pero por otro lado, y he hecho mi tarea en estudiar, no dan una solución para las enfermedades. Ahora, yo sé que la solución está una de las soluciones está en la cruz. Jesús llevó nuestras enfermedades y oramos por enfermos y son sanados, pero no todos son sanos. Entonces la pregunta es, aquel que no está sano, ¿por qué no está sano? Y lo que ellos dicen es esto: una persona sana, una persona próspera, una persona exitosa, es simplemente por la gracia de Dios, por el favor inmerecido del Señor. Y mi pregunta siempre es, bueno, ¿y el que no está sano, o sea, el enfermo, el que no tiene trabajo, el que es pobre, según esta doctrina, es un simple desgraciado? Pues claro, no goza del favor de Dios, porque usted no tiene que hacer nada. Pero Jesús enseñó claramente que el resultado de nuestras buenas acciones es bendición, y el resultado de nuestras malas acciones es maldición. Juan 5:14, Jesús le dijo a una persona que acabó de sanar: ya estás sano, así que deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor. Con razón rechazan las enseñanzas de Jesús. Jesús dijo, Lucas 6:37, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Ahí está la ley de la siembra y la cosecha. No condenen a otros para que no se vuelvan en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Estos versículos los hacen rechinar los dientes. ¿Por qué? Porque aquí habla de que yo también tengo que hacer mi parte. Mateo 6:15, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará. Si haces esto, esto es lo que va a suceder. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. En Mateo 5, Jesús dijo en el famoso Sermón del Monte: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Dios bendice a los que lloran. No dice a los que no hacen nada, no, a los que lloran. Dios bendice
a los que son humildes. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Dios bendice a los compasivos. Dios bendice a los que tienen corazón puro. Dios bendice a los que procuran la paz. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Con razón no predican las palabras de Jesús, porque todo lo que predicó Jesús se tira a su predicación. Entonces por eso prefieren sacarlo y mandarlo para otra dispensación. Otro de los grandes errores de esta nueva doctrina es la famosa enseñanza salvos, siempre salvos. SSS, creciendo en gracia. Tenía eso. Y como prediqué hace un tiempo, el pecado no me lleva a perder la salvación, pero el pecado me desvía unos grados del objetivo. Y Pablo dice, o el Señor a través de Pablo dice, los que perseveran en pecar, llega un momento en el cual ellos mismos se alejan de Dios. Ellos leen la Biblia con una mente cerrada. O sea, acomodan toda la Biblia a lo que ellos creen. Ahora, no quiero terminar con ese punto tan negativo, por eso quiero terminar con lo siguiente: todos necesitamos una revelación de la gracia. Lo necesitamos en primer lugar porque la gracia de Dios nos hace conscientes de su amor. Dios me ama a pesar de mis errores, a pesar de mi pecado, a pesar de mi pasado. Dios me ama aunque yo no sienta su amor, aunque yo no lo merezca. Aunque las cosas no me hayan salido bien, Dios me ama, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jeremías 31:3, Dios dice: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable, te acerqué a ti. Entonces la gracia de Dios nos hace conscientes de ese amor. Y en unos momentos vamos a orar para ser conscientes de su amor. Pero también la gracia nos da la seguridad de nuestra salvación. Y si hay algo que todos aquí necesitamos estar seguros de nuestra salvación: cuando yo me muera, me voy al cielo. Esa es mi seguridad. Romanos 8:38 dice: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos o separarme del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni mis temores, ni mis preocupaciones, ni los poderes del infierno, ni ningún poder en las alturas ni en las profundidades. Nada en toda la creación podrá separarme del amor de Dios que está revelado ¿dónde? En Cristo Jesús. 1 Juan 5:13 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no lo tiene, no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes, versículo 13, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna, seguridad de mi salvación. Pero lo tercero, me da confianza para presentarme delante de Dios. Todos podemos entrar al trono de la gracia y decirle a Dios: Abba, Padre. Pero lo tercero, o lo cuarto, perdón, por la gracia de Dios, sabemos que Él está complacido con nosotros. Él nos mira con agrado. Él se deleita en nosotros. Él sabe nuestro nombre. Él suspira cuando nos ve. Yo quiero que cerremos nuestros ojos y, Señor, yo te pido que en este momento nos des una muestra de tu gracia en el nombre de Cristo Jesús. Que la primera muestra sea el amor tuyo. Quizás muchos acá tienen un concepto errado de Dios por las malas experiencias con su papá terrenal. Pero yo te pido, Señor, que todas esas malas experiencias sean sanadas y clavadas en la cruz, y que hoy tengamos un encuentro con la gracia tuya,
con el amor tuyo. Nada me podrá separar del amor de Dios. Ayúdanos, Señor, a ver que cuando enviaste a tu Hijo, lo hiciste pensando en nosotros. Y si nosotros fuésemos la única persona aquí en la tierra, tú lo harías. Porque aunque tu amor es universal, tu amor también es individual. Y yo te pido, Señor, que hoy sanes en cada uno de nosotros todo concepto equivocado que tenemos del amor de Dios. Tú nos amas, tú me amas, y empiecen a declararlo: yo sé que me amas, yo sé que me amas. Pero lo segundo es la seguridad de la salvación. Si usted ya recibió a Jesús, nada lo puede separar de esa seguridad, del amor de Dios, del perdón de su pecado. La Biblia dice: para que sepamos que somos hijos de Dios. Si usted se muere hoy, usted se va al cielo. El momento en el cual usted se muere, usted se va a ir al cielo. Esa es la seguridad del creyente. No es por obras, no es por lo que usted merece o no merece, es porque es el regalo de la salvación. Y Señor, yo te pido que hoy des esa seguridad a todos aquellos que viven bajo culpa, bajo condenación, que les des esa seguridad, que son tus hijos, que son perdonados, que están sentados contigo en los lugares celestiales, que tienen vida eterna, que fueron trasladados del reino de la oscuridad al reino de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Pero lo siguiente es que usted puede entrar a donde está Papá Dios en cualquier momento. Y yo invito a que usted entre en este momento. Entre a donde Él está. Y usted le puede decir: Abba, Padre, Daddy, Papá, te amo, Dios. Pero lo último es: Él está complacido con usted. No por lo que usted ha hecho, sino porque Él lo ve a través de la cruz, a través de la obra de Jesús. Él piensa en usted. Él lo conoce por nombre. Él suspira cuando lo ve. Y en este momento su adoración hacia Él es motivo de placer. Por eso quiero invitarles a que se pongan de pie, levanten sus manos y amen al Señor y reciban ese amor. Levanten sus manos, oh sí. Me miraste a